Amigos, muy buenos días, bienvenidos a Puntos de Vista. Les saluda Eliezer Hernández. Recuerden que a partir de este momento tienen disponible el código QR que ven en pantalla para descargar nuestra aplicación para iOS o Android, donde podrán tener esta y todas las conversaciones, así como nuestro canal de YouTube informativo Canal I. Estamos en vivo por nuestras redes sociales y también a través de nuestra conexión con Clase 91.5 FM, la emisora perfecta del estado de Aragua, Ciudad 106.1 FM en los Altos Mirandinos y Tropical 100.1 FM en Guarenas, Guatiré y Barlovento. Conversamos hoy con Martín Pulgar, analista internacional. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la oportunidad. A usted por acompañarnos en un momento tan difícil para el país y digo, perdón, para el mundo, para la comunidad internacional. Y lo digo así porque luego de este atrevimiento que tuvo Donald Trump, el mundo está en vilo, el país está en vilo ante esta situación. Sí, de alguna manera el ataque realizado, un ataque sin provocación, en un conflicto que no está Estados Unidos convocado. También Israel atacó injustificadamente a Irán y de alguna manera pone al mundo al vilo. Digamos, ya se comentaba que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial, cuando un canciller de Rusia plantea que estamos al borde de la Tercera Guerra Mundial. Te puedes imaginar lo cerca que podemos estar realmente de un episodio de estas características, donde un conflicto de características regionales se puede convertir fácilmente en un conflicto de otros actores intervinientes que se convierten en una acción planetaria. Realmente es una situación bastante complicada para el punto de vista político, geopolítico, económico, geoeconómico para cualquier economía del mundo. ¿Cree usted que esto sea cierto, que pudiéramos estar al borde de una tercera guerra mundial o un reordenamiento geopolítico? Mira, hay dos elementos que has dicho. Uno, estamos en el borde de un reordenamiento geopolítico global. Ya, de hecho, se ha iniciado, hay varios episodios que se pueden observar como ese cambio de paradigma en la geopolítica global. El último episodio es este, antes el de Ucrania, por supuesto, y el caso de Rusia, y ha habido varios elementos como el mismo triunfo de Donald Trump y su guerra arancelaria y todas esas acciones que ha ejecutado contra China fundamentalmente, aunque fue una ejecución a nivel global que impactó a todos los países. Este es otro escenario de ese cambio, y el otro escenario es que si estamos no al borde de una tercera guerra mundial. Y para mí ya esa tercera guerra mundial ya empezó, solo que los factores militares abiertamente, tanto de conflictos como de nuclear, no están todavía en la vitrina de ejecución, pero ya ese reordenamiento geopolítico global abre el compás de una serie de conflictos ante la posibilidad de la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos y el surgimiento de otros actores de peso y de poder internacional que compiten, quieras o no, con esa pérdida de hegemonía de los Estados Unidos. Ahora, esto que acaba de decir es bien delicado, bien de alguna manera preocupante. Se activó entonces, según su criterio, una tercera guerra mundial. ¿Qué falta para que esto comience en su totalidad? No, aspiramos que no entremos en un espacio de escalamiento militar abierto, pero evidentemente hay claros indicios de confrontaciones abiertas que para muchos actores ya se abrió una especie de tercera guerra mundial multidimensional o tercera guerra mundial con otros elementos que no es el militar y menos el nuclear, que es el que se usa como un instrumento inicial de este conflicto. Pero los conflictos ya están abiertos, pues lo vemos en Ucrania, lo vemos en el Medio Oriente y en Asia Occidental, y lo vemos en varios conflictos que están latentes, como el caso de Taiwán y China, y lo vemos con el mismo conflicto con Venezuela, en el escenario de Guyana y el escenario de los Estados Unidos, siempre con una acción hostil hacia Venezuela. Entonces todos estos espectros demuestran que hay una conflictividad global que podríamos llamar en una especie de clima de preguerra o de esta especie de guerras híbridas de tercera guerra mundial, con otras características que no serían las mismas de la segunda o la primera guerra mundial. Es que estamos viviendo una redefinición del concepto de guerra y una redefinición de los conceptos de conflictos geopolíticos globales en este siglo XXI. Ahora, ¿de dónde nace todo esto? Y lo pregunto porque, por ejemplo, Estados Unidos ataca a Irán sin algún motivo aparente. Vive bloqueando a Venezuela como ha bloqueado a Cuba en
su caso también, o se mete en problemas donde nadie lo llamaba, un país netamente injerencista o un presidente injerencista. ¿Cuál es la diferencia? No, yo creo que Estados Unidos es por naturaleza un país injerencista, su visión de dominio global prácticamente lo obliga a actuar contra países inclusive que no aspiran a un conflicto con él, pero que él en su ejercicio de dominio y de hegemonía plantea ese diseño de confrontación y de imposición de una especie de vasallaje, de asumir que todos los demás países deben tener una pleitesía con él desde el punto de vista imperial. Entonces Estados Unidos, para su dominio y para su ejercicio de hegemonía global y de ser la primera economía del mundo, necesita recursos, materias primas y ejercer el dominio general contra, y por supuesto el ejercicio disciplinante, como dicen algunos, de países que quieran levantar la cabeza o plantear algún ejercicio soberano o alguna especie de competencia con ellos en algún campo, ya sea económico, político, diplomático. Entonces estamos viviendo es la pérdida de hegemonía de los Estados Unidos y una reacción para no perderla que puede llevar a unas consecuencias impredecibles. ¿Y por qué se pierde esta hegemonía? Bueno, porque hay otros actores que están creciendo. Porque esa hegemonía no se puede sostener solo con un esfuerzo de un dólar que se basa prácticamente en papeles y en deuda. Por ejemplo, porque la economía de los Estados Unidos no soporta esa presencia mundial de bases militares sin que eso implique un costo para la economía interna de los Estados Unidos. Y otros actores lo han hecho muy bien y los Estados Unidos no lo ha hecho tan bien. O sea, el caso de China, por ejemplo, su desarrollo económico se posiciona como una potencia económica importante que compite con los Estados Unidos, quiéralo o no, porque digamos, lo ha hecho bien, mientras Estados Unidos se ha endeudado, ha expandido, es un imperio sobreexpandido a nivel global y eso tiene unos costos que, comparado con Estados Unidos, con China, pierde hegemonía. Igualmente Rusia lo ha hecho bien en lo económico, aunque no tenga esa espectacularidad que ha tenido China, pero de alguna manera también Rusia se ha posicionado como un país importante a nivel internacional, con una economía en crecimiento, versus otros países, en el caso de Estados Unidos, que ha ido perdiendo esa capacidad. Entonces el ejercicio de esa pérdida de hegemonía lo obliga prácticamente, o por lo menos a su élite, piensa que lo obliga a actuar de alguna manera. A veces lo califico como una especie de un elefante en una vidriera, pues actúa en forma vasta, en forma a veces de demostrar poder sin necesariamente haber alcanzado ese éxito o sin alcanzar el éxito que se plantea a partir de sus acciones. Y ese éxito que queremos comenzar el regreso de la pausa, porque por ejemplo estos aviones que tuvo la posibilidad, la osadía de sacar a atacar Irán y de alguna manera se concretó. ¿Y para qué sirvió? Eso lo vamos a comenzar a regreso de la pausa con Martín Pulgar, analista internacional. Esto es Punto de Vista, ya venimos con más. Bien, continuamos con más de Punto de Vista. Martín Pulgar con nosotros, analista internacional, hablando del tema que ha sido noticia durante los últimos días, durante las últimas horas, y particularmente este ataque de Estados Unidos a territorio iraní. ¿Por qué sacar estos aviones? ¿Por qué bombardear territorio iraní cuando el problema es entre Israel e Irán? Sí, aquí hay varios elementos que habría que especular en muchos aspectos, ¿no? En principio, no se puede olvidar que Estados Unidos está pasando por una crisis importante económica y una crisis generada a partir de todas estas manifestaciones de antimigrantes y que ha generado una conmoción que creo que para alguna élite muy vinculada a Trump no se lo esperaban. Esas movilizaciones generales que van perdiendo legitimidad a su gobierno y va perdiendo esa fortaleza inicial en menos de un año de gestión. Entonces, de alguna manera, el uso del conflicto bélico y de esta acción en este espectro puede estar en la búsqueda también de una especie de mejora de los números de apoyo popular y de apoyo de las élites que respaldan a Trump. Entonces, aquí hay un factor interno a tomar en cuenta. Luego, por supuesto está que si esa pérdida de hegemonía él la quiere detener y la está buscando detener a partir de estas guerras arancelarias, estos conflictos con China, esta situación en Ucrania y su participación, tiene que demostrar poder. Y una forma de demostrar poder
aunque no sea necesariamente haya hecho todo el daño que plantea y que dice que ejecutó, es un ejercicio de la fuerza militar que ciertamente es todavía uno de los espectros que Estados Unidos domina. La capacidad militar es significativamente abrumadora si lo comparamos con cualquier país del mundo. Ahora le pregunto si es el gobierno de Estados Unidos o es el presidente injerencista. Y lo digo porque la decisión fue tomada por Donald Trump, no ha sido autorizada por el Congreso y también ha sido rechazada por los habitantes de ese país. Sí, bueno, aquí también quien toma la decisión realmente, uno el que tiene la cara visible, que es Donald Trump, y otro las estructuras de poder que están en torno a Donald Trump. Y por supuesto estas estructuras de poder que están produciéndose un cambio en los Estados Unidos entran en conflicto. No creamos que Estados Unidos es un país homogéneo. A veces pensamos y nos aproximamos a los países como una sola voz y no es cierto. En el caso de Estados Unidos hay múltiples voces y en este caso Trump busca los consensos necesarios para seguir gobernando. Y uno de la búsqueda de esos consensos importantes son estos lobbies armamentistas y estos lobbies judíos que le dicen, estos lobbies de apoyo que ha sido fuente importante de financiamiento para su campaña, y esta acción le permite que estos grupos le sigan apoyando versus la pérdida de otros grupos porque no están de acuerdo con la política migratoria. Entonces aquí hay factores de el Estados Unidos como élite y Donald Trump en sus particularidades del liderazgo, porque también en estas cosas hay que analizar el liderazgo propio del que toma la decisión y las estructuras de poder, cómo van cambiando y cómo se van fraccionando y cómo se va recomponiendo. Y en este caso, Trump también tiene una personalidad muy particular, es una persona que viene de la televisión, no por ello es malo, ¿no? Sino que viene de la televisión en el mundo del espectáculo y está acostumbrado a actuar en función del espectáculo y de la búsqueda de esos apoyos necesarios, casi como si fuera una especie de encuesta televisiva sobre el respaldo o no a un programa de televisión. Ahora, ¿quién es Donald Trump? Y lo digo porque la personalidad nos llama mucho la atención, la personalidad de Donald Trump, porque toma decisiones de manera unilateral, hace todo tipo de espectáculo, como usted lo acaba de decir, pero ese espectáculo es dañino no solo para una población, sino que, por ejemplo, con los migrantes, no solo los venezolanos, sino los del resto del mundo, que a esta hora se encuentran incluso en resguardo, muchos con temor de poder ser deportados o de incluso poder entrar con su ciudadanía americana a Estados Unidos porque no saben qué pudiera pasar. No, bueno, Estados Unidos, Trump es un liderazgo que para esa élite de los Estados Unidos era necesario para detener la pérdida de hegemonía y la pérdida de liderazgo de los Estados Unidos y la crisis económica que está subyacente en los Estados Unidos. Entonces, él es un actor que para una élite importante y para una percepción en el momento que lo votaron, era una persona necesaria. Lo vieron como la persona o el liderazgo necesario para impedir la pérdida del liderazgo, y así él se vendió. Él se vendió como la persona necesaria para impedir que Estados Unidos perdiera su liderazgo y volver a ser grande los Estados Unidos. Eso le da unas características muy importantes de legitimidad al principio de su ejercicio de gobierno. Y él, en la personalidad, por supuesto, tiene unas características egocéntricas, a mi entender, y ególatras, y de mucho de eso del espectáculo y del impacto inicial para poder negociar posteriormente. También es lo que se considera un negociador duro. Y un negociador que te lleva al vilo del conflicto hasta que se alcancen los objetivos que se han planteado. Digamos, sus objetivos nunca son abiertos, siempre los mantiene cerrados, digamos, en secreto, y prácticamente te va llevando, según uno puede analizarlo, y puede analizarlo cuando lee sus libros de negociación, que no fueron para muchos escritos por él, pero que él aplica buena parte de esa técnica del loco, como dicen algunos, digamos, del inesperado, del que improvisa, pero al final no es improvisado, ahí hay detrás de eso un estudio, una técnica de negociación y unos respaldos también políticos. También no actúa necesariamente solo. Vamos a hacer pausa. A regreso seguimos conversando con Martín Pulgar, analista internacional en Puntos de Vista. Ya venimos con más. Bien, de regreso ya en la parte final de esta conversación con Martín Pulgar, analista internacional en Puntos de Vista. Tenemos que comentarles que a esta hora, mientras usted y yo conversamos acá, muchas cosas ocurren en el Medio Oriente. Estaba viendo ahorita en redes sociales ataques a la Franja de Gaza, sobre todo cuando van a buscar alimentos. También ataques de Israel a Irán, de Israel a casi que la totalidad de los países del Medio Oriente. ¿Por qué esta
esta situación en la que Israel se cree dueño del mundo? Sí, bueno, aquí podríamos establecer desde elementos culturales históricos de cómo esa visión del sionismo, esa visión de la necesidad de una tierra para un pueblo que fue perseguido durante mucho tiempo y que perdió una condición territorial en la historia de milenios atrás, y cómo se fue construyendo un mito de necesidad de un territorio, y luego sucedieron todas las persecuciones en la época de la Segunda Guerra Mundial y los nazis, y cómo esa persecución al pueblo judío de alguna manera se ha convertido en una especie de mito fundacional de este espacio territorial que ahora llamamos el Estado de Israel, que no es el pueblo de Israel histórico, bíblico, sino que se usa a veces por estos autores para legitimar una especie de actuación fuera de la ley internacional, y actuando prácticamente con una legitimidad divina, una legitimidad religiosa. Ese pueblo, esa deriva de esa visión ultranacionalista del Estado de Israel, lo impone prácticamente en un sentido de expansión de todo ese territorio para su beneficio, en contra, con una posición en muchos aspectos racista, xenofóbico, de esos espacios donde hay una población árabe, hay una población musulmana que ha vivido en esos territorios ancestralmente desde hace milenios, y que Israel considera que es un mandato su expulsión porque es una tierra que le dio Dios. Entonces, esa consideración, que es a mi entender, una manipulación digamos, por parte de esta élite de ese territorio, también se va aderezando con las necesidades de los Estados Unidos de tener un espacio en el momento de la Guerra Fría, un espacio importante de control y de dominio, porque todo ese espacio es una piscina de energía, de petróleo y gas. En su momento necesario para la confrontación con la Unión Soviética, y en este momento necesario para sostener la hegemonía de los Estados Unidos, y necesario para sostener ese futuro conflicto que plantea los Estados Unidos con China, el cual que es su rival geopolítico actual. Entonces ese espacio debe ser controlado para los Estados Unidos, y usa a Israel como un instrumento, casi como un portaaviones, como un territorio que se expande y controla todo ese espacio a favor de Israel y de los Estados Unidos, que funcionan prácticamente como una simbiosis, como una sola unidad. Israel y los Estados Unidos prácticamente la misma historia, los mismos objetivos y las mismas ideas en torno a eso. Es prácticamente una prolongación de los Estados Unidos, y Israel es una prolongación de los Estados Unidos. Lo que pasa es que lo vemos como países y no lo vemos como un ejercicio de un espacio de dominio que va más allá del nombre de los países. Es una forma de dominio de una élite sobre los demás territorios, fundamentalmente actuando como una especie de colonizadores y de civilizadores, porque detrás de todo ese pensamiento, tanto de la élite norteamericana como israelí, hay la visión de que ellos están llamados por Dios a civilizar el mundo. Ahora, pero no es la única guerra que existe, también está la de Ucrania y Rusia. Ucrania de alguna manera ha perdido parte de su territorio por parte de Rusia, pero también es un conflicto armado. Sí, por supuesto. Aquí podremos hablar respecto de varios conflictos armados, cada uno con su particularidad, y cada uno que une, también que tiene vasos comunicantes y actores que se comunican o que son impulsores de este conflicto. El conflicto del caso de Rusia-Ucrania podríamos tener muchísimas horas para conversarlo, pero evidentemente, inclusive por la técnica que usaron para atacar a Irán, por ejemplo, también se vio en el ataque de Ucrania en profundidad a los rusos, cuando atacaron a los bombardeos y a las bases militares de Rusia en Siberia y en el Ártico. Y se nota que detrás de esa táctica militar, de esa acción militar que tiene similitudes, está una mano ordenadora de todo este proceso, que es los Estados Unidos y la OTAN. Afectaciones para Venezuela en cualquier caso, o los beneficios que pudiera tener nuestro país ante esta situación. Bueno, hay algunos que dicen que la subida del petróleo puede beneficiar a Venezuela, y por supuesto que esto es un beneficio para mí coyuntural.
y que puede o no prolongarse en el tiempo, pero los perjuicios son mayores siempre. Un conflicto de esta naturaleza, y sin más si se agregan armas nucleares, ojalá que Dios nos cuide y no nos lleve a esos elementos de conflicto a ese nivel, pero si se agregaran una mayor expansión de violencia, también de alguna manera tocarían a nuestro territorio, y no podemos olvidar que Venezuela también es un teatro de operaciones para el dominio de los Estados Unidos del mundo. Aquí hay varios escenarios de teatros de operaciones abiertos, hablamos de dos, pero también está China y Taiwán, y también está Venezuela con el Esequibo y con todo lo que eso significa para los Estados Unidos, el control de Venezuela, tanto su energía como todo lo que implica el espacio territorial que Venezuela proyecta geopolíticamente en el continente suramericano y en el Caribe. Entonces no podemos pensar que este conflicto no nos va a tocar. Puede tocarnos en una forma bastante importante por la energía, pero también por los suministros que nosotros podemos importar o exportar. También esas cadenas de suministros se impactarían. Ojalá sea de manera indirecta y no directa, sí, ojalá creo que no estamos preparados y nadie está preparado para una guerra. Por supuesto que no sería bueno para eso. Siempre estamos preparados para muchas cosas que no decimos, pero de alguna manera este elemento de conflictividad a este nivel escapa muchas veces de las capacidades de decisiones de nuestros actores y de nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Amigos, con nosotros Martín Pulgar, analista internacional. Esto fue Punto de Vista. Recuerden que lo tienen disponible en nuestras plataformas, en las redes sociales, en nuestro canal de YouTube, para reponer esta y todas las conversaciones que hemos tenido con este importantísimo tema que mantiene en vilo a el mundo entero. Pendientes de nuestras distintas programaciones o de nuestras distintas emisiones informativas, donde llevaremos detalles de lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Esto fue Punto de Vista. Buenos días.